desnaturalización de las proteínas. Encuentro ahorita la diapositiva y seguimos. El enlace peptídico habíamos visto, y proteínas, su estructura primaria, secundaria, y aquí quedamos, en la desnaturalización de las proteínas. Toda proteína que se forma en los ribosomas sale en una secuencia hacia el retículo endoplásmico, después del rugoso al liso, y del liso al aparato de Golgi, y ahí sufre modificaciones que se llaman posttraduccionales. Esas modificaciones posttraduccionales, postformación, pueden ser muchas, entre ellas fosforilación, sulfatación, metilación, etcétera, etcétera. Pero también hay un gran número de proteínas que sufren una desnaturalización. Y la desnaturalización significa pérdida de actividad biológica, porque la forma en que se habían generado, que era la estructura secundaria, ya sea una forma de hélice, hoja plegada, bucles, etcétera, rompe los enlaces que la mantenía unida, y en esa forma, y la proteína desnaturalizada pierde su estructura secundaria, se ve absolutamente libre de los enlaces de hidrógeno que la mantenían en la estructura tridimensional, y de esa manera ha perdido su capacidad y actividad biológica. Pero esta desnaturalizada puede renaturalizarse y vuelve a ser activa. Ese proceso es interesante. La desnaturalización y la renaturalización ocurre tanto en la parte biológica como tal, como también existe en los estudios de laboratorio. Para que una proteína sea estudiada y que se determine qué tipo de aminoácidos tiene, es decir, su estructura primaria y el número de aminoácidos, lo primero que tiene que hacerse en un equipo que va a ser sometido a la electroforesis, lo primero que tiene que hacerse es desnaturalizar a la proteína, y muchas veces se desnaturaliza con ácidos fuertes o con dodesilsulfato, que es un compuesto químico que en laboratorio desnaturaliza las proteínas para que éstas puedan ser estudiadas y se determine su composición. Ahora, las proteínas que se forman en el cuerpo son muchísimas. Hay un estudio muy grande que decía el genoma humano que cada gen producía una proteína. El genoma humano está formado por 100.000 proteínas o 100.000 genes o un poco más, y cada gen era una proteína. Sin embargo, a lo largo de los años se ha descubierto que muchos genes se repiten y muchos genes son controladores de los otros genes. Y en una palabra, los genes que están habilitados para formar proteína no llegan a ser más de 25.000 a 30.000 genes. Si vemos que un gen produce una proteína, tendríamos entonces 25.000 a 30.000 proteínas. Ese era un dogma absoluto que se decía cada gen una proteína, pero con el tiempo se vio también que algunas proteínas que eran muy grandes, que se llaman genos, su sufijo es geno, estas proteínas podían escindirse o romperse y generar otras proteínas. Es decir, el gen que había formado la proteína grande, enorme, sufría escisiones proteolíticas por acción de proteasas, etcétera, y se convertía en otras proteínas útiles o polipéptidos útiles. Tal es el caso de la proopiomelanocortina, el caso del angiotensinógeno, el caso de la quimiotripsinógeno, del tripsinógeno, etcétera, que al llevar el sufijo geno significa que son precursoras y que pueden convertirse en otra proteína más pequeña o en varias, como es el caso de la proopiomelanocortina, que nos da a 5 polipéptidos o 5 proteínas diferentes, y es un solo gen que ha formado. Entonces ese dogma también se fue. No obstante eso, decimos que tenemos más o menos 25.000 a 30.000 proteínas en nuestro cuerpo, todas ellas distribuidas en diferentes áreas. Se distribuyen en los órganos, obviamente. Si son del riñón, van a ser proteínas renales. Si son formadas en el hígado, proteínas hepáticas. Si son formadas en el cerebro, proteínas cerebrales, etc. Y también se encuentran en diferentes áreas ya molecularmente. Se encuentran dentro de la célula, dentro del núcleo, se encuentran en las membranas de la célula, en la matriz extracelular, en el intersticio, en el plasma, etcétera, etcétera. Las proteínas tienen 26 funciones diferentes. No es una proteína para una sola cosa, sirven para muchas cosas las proteínas.
Algunas proteínas son transportadoras, otras proteínas son de defensa. Por ejemplo, la proteína transportadora más importante y más abundante en el cuerpo es la albúmina. La albúmina es una proteína plasmática que se forma en el hígado, pero sale al plasma y su actividad es en el plasma y se encarga de transportar iones, hormonas, bilirrubina, etcétera, etcétera. Entonces hay proteínas transportadoras, hay proteínas de defensa como son las inmunoglobulinas, hay proteínas que actúan como enzimas, tienen actividad catalítica, hay proteínas que actúan como receptores o macromoléculas de reconocimiento, etcétera, etcétera. En una palabra, se han identificado y se siguen estudiando más o menos 26 funciones diferentes de las proteínas. Entonces tenemos proteínas para todo gusto. Lo cierto es que sin proteínas no podemos vivir. Es una parte básica de nuestra naturaleza. Y las proteínas están formadas por aminoácidos, son polímeros de aminoácidos. Por lo tanto, tenemos que ingerir por la dieta aminoácidos esenciales, recordando el mnemotécnico del Hall privado de Tim, y los otros aminoácidos que se van formando en el cuerpo a través de la vía glucolítica, a través del ciclo de Krebs, a través de la vía de la pentosa fosfato, etcétera, etcétera. Aquí algunas funciones de algunas proteínas, no están todas porque son muchísimas. Tenemos, por ejemplo, proteínas de reserva. La ovoalbúmina no la contenemos nosotros en nuestro cuerpo. La ovoalbúmina se encuentra en el huevo y es un almacén de aminoácidos. Comemos nosotros la clara del huevo y tiene mucha proteína, mucha ovoalbúmina que ingresa al cuerpo y se degrada en aminoácidos y los aminoácidos son los que van a hacer su rol. Tenemos estructurales, el colágeno, la elastina, la queratina. Todos estos se encuentran en la matriz extracelular formadas por los fibroblastos, muchos de ellos, y forman tendones, forman el tejido conectivo, participan en la piel, etc. Tenemos también hormonales, la insulina, la hormona de crecimiento, que son hormonas o son proteínas que van a participar en el metabolismo del calcio, el metabolismo del azúcar. Tenemos la proteína G, que es una comunicante para que se activen segundos mensajeros. Tenemos la hemoglobina que transporta oxígeno, las lipoproteínas que transportan lípidos, las inmunoglobulinas que tienen una acción de defensiva, el fibrinógeno y trombina que participan en la coagulación de la sangre, etcétera, 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 etcétera. Factores de crecimiento, factores de coagulación, factores de transcripción, son todas proteínas o polipéptidos. Según la clasificación, tenemos proteínas estructurales y estas proteínas estructurales están dadas por el colágeno, elastina, queratina, etc. La única característica que tienen es que son alargadas, porque hay otras proteínas que son globulares. Estas son proteínas fibróticas, proteínas alargadas. Estas proteínas, vuelvo a decir, se encuentran particularmente en la matriz extracelular. La más abundante de las proteínas en el cuerpo es el colágeno, pero no existe solamente un colágeno, hay 9 subtipos de colágenos y hay colágenos en diferentes partes del cuerpo. Hay colágenos en la piel, colágenos en el ojo, colágeno en el músculo, colágeno en el tejido celular subcutáneo, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos entonces, aquí el colágeno. El colágeno tiene una estructura de triple hélice, es decir, se van uniendo los aminoácidos y van conformando hélices. Primero una hélice con giro a la derecha, después otra hélice con giro a la izquierda y al final toda la estructura que es triple hélice, llamada también tropocolágeno, tiene una estructura helicoidal con giro a la izquierda. El aminoácido que predomina en el colágeno, en los subtipos de colágenos y en todos los colágenos, es la glicina. La glicina es un aminoácido muy simple, es el único que tiene como R a un hidrógeno. Y la glicina se encuentra cada 3 aminoácidos del colágeno, uno es glicina, el otro es prolina y la otra es hidroxiprolina. Entonces la molécula de colágeno consiste en 3 cadenas polipeptídicas, contienen el aminoácido no polar glicina, citado cada 3 posiciones, y una estructura que se va enrollando. Aquí, en esta figura, en estas letras, dice el colágeno es la proteína más abundante del cuerpo. Hay varios tipos de colágeno. Se describieron 28, ahora se ha descrito uno más, 29,
cada uno determinado genéticamente. Se encuentran en todos los sitios, como habíamos dicho, y tiene una conformación de triple hélice. Sus aminoácidos abundantes son glicina, prolina, hidroxiprolina e hidroxilisina. La elastina es otra proteína que también se encuentra en la matriz extracelular. No es como el colágeno, tiene, pero sí fibras elásticas, y su flexibilidad y su presencia da lugar a que los vasos sanguíneos, los ligamentos, pulmones y la piel puedan retraerse y jalarse. Esa es la palabra, se pueden extender y se pueden retraer. Hay un solo gen para la elastina. Fíjense, el colágeno tenía 28, 29 genes. Aquí para la elastina hay uno solo. La elastina juega un rol muy importante porque es una de las proteínas que va a llamar a todos los neutrófilos, leucocitos, interleuquinas, citoquinas, etcétera, cuando hay un proceso inflamatorio. Entonces, es una proquimiotáxica, llama a otros compuestos. Es una proteína grande, tiene 750 aminoácidos. Eso le da un peso molecular de más o menos 75,000 daltons. Hay que recordar, para sacar el peso molecular hay que agregar 2 ceros a la estructura, al número, y ver cuánto es, porque teóricamente cada aminoácido pesa 100 aminoácidos, teóricamente, pero hay aminoácidos que son muy pesados, muy grandes, como el triptófano, que pesa 183 daltons, pero para no especificar se ha puesto como promedio 100. Entonces, lo que hacemos nosotros es decir, aumentamos 2 ceros. Si esta proteína tiene 750 aminoácidos, tendrá 75,000 daltons de peso molecular, o decir 75 kilodaltons. Toda estructura polipeptídica que pasa de 8,000 daltons se considera proteína. Nominalmente, menos de 85,000 se considera polipéptido, pero a la sazón son lo mismo. Tiene escasa hidroxiprolina, no tiene hidroxilina, no tiene carbohidratos. Consta de dominios hidrofílicos e hidrofólicos ricos en lisina y valina. Un dominio hidrofílico significa un segmento de los aminoácidos que puede estar en contacto con el agua, generalmente son los polares, y tiene dominios hidrofóbicos que no pueden estar en contacto con el agua, y son los no polares o hidrofóbicos. También la elastina es rica en lisina y valina, no tiene mucha glicina, y tiene una estructura heterocíclica llamada desmosina, que también participa en la quimiotaxis. Aquí vemos, la elastina es una proteína del tejido conectivo con funciones estructurales. Fíjense a la derecha la fibra elástica y la fibra relajada. Relajada significa estirada, de ahí su nombre de elastina, y la fibra, cuando está contraída, está llena de estructuras y de enlaces. Está formada por una cadena de aminoácidos con 2 regiones, hemos dicho. Tiene aminoácidos que no son polares, como la valina, prolina, glicina, y algunos como la lisina y alanina, que sí son polares y forman una estructura tipo hélice, una sola. La región hidrofóbica es la que confiere la elasticidad característica de la elastina. La queratina es otra proteína de la matriz extracelular. La queratina forma contactos y también está presente en todo lo que significa diferentes tejidos u órganos. Tenemos queratina en las uñas, tenemos queratina en la piel, etcétera, etcétera. Es una proteína con estructura fibrosa, alargada, significa que tiene mucha cantidad de azufre. Y el azufre viene de la cisteína. Hay que recordar que el aminoácido que provee azufre al cuerpo es la cisteína. Muchas veces la deficiencia de cisteína evita que las uniones o puentes de disulfuro no se formen y da características anómalas a todas las proteínas, no solamente a la queratina. Pero al decir que la queratina tiene mucho azufre, tiene mucha cisteína. Forman capas externas del epidermis, de hecho, del pelo, de las uñas. La alfa-queratina se divide en varias, alfa-queratina, beta-queratina, que son muy parecidas. Tienen estructura secundaria de alfa-hélice, terciaria con una superhélice con giro a la izquierda, y tiene una estructura cuaternaria que le da un superenrollamiento. Además, tiene enlaces de disulfuro, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas que mantienen a la proteína como tiene que ser en su estructura. Otra proteína que tenemos importante es la fibrilina. También es una proteína de la matriz extracelular. Actúa como una glucoproteína. Hay que recordar que todas
Las proteínas de la matriz extracelular son glucoproteínas o glicoproteínas. Y hay que también recordar que el 70-80% de las proteínas en general son glucoproteínas. Eso significa que tienen cadenas de oligosacáridos unidos a su estructura. Forman fibras elásticas en el tejido conectivo. Se dividen en varios subtipos, la fibrilina 1, 2 y 3. La fibrilina 1 es el mayor componente de las microfibrillas que constituyen el armazón donde la cual se deposita la elastina. Las microfibrillas se componen de punta a punta de polímeros de la fibrilina. Hay que recordar que el esqueleto citosólico está formada por microfibrillas y también por microfilamentos, y una de estas proteínas es la fibrilina, pero también fuera del citoesqueleto se encuentra en la matriz extracelular y cumple ahí funciones muy importantes, sobre todo en la capacidad que tiene de revolver a su forma habitual. Es una proteína, decimos, glucosilada, tiene una firmeza, rigidez, regula la elasticidad porque se une a la elastina. Ahora, ¿por qué nos interesan estas proteínas de la matriz celular? Una de ellas que falta aquí, que es importante, es la integrina. Y la integrina es una proteína también de la matriz extracelular, es una glucoproteína que conecta la célula con todo el entorno y se dirige no solamente al interior de la célula, sino hacia el exterior. Forma unos canales o puentes que pueden haber entre la célula y su matriz extracelular. La fibrilina también forma parte de la actividad flogística cuando se produce una inflamación, y la fibrilina es la que va a permitir que lleguen ahí muchas citoquinas, entre ellas la interleuquina 1 y todas el factor de necrosis tumoral y todos los componentes del proceso proinflamatorio bioquímico. La fibrilina juega un rol muy importante. No está aquí descrita, pero ahí va. Ahora, la correlación clínica. ¿Por qué nos interesan conocer estas proteínas de la matriz extracelular y estas proteínas fibróticas? Porque en varias enfermedades existen problemas del tejido conectivo y de las proteínas estructurales. Habitualmente, cuando antes no había tomografía, no había resonancia nuclear magnética, no había radioinmunoensayo, no había inmunohistoquímica, etc., en una persona que tenía algún problema que no se podía descubrir cuál era la causa, se decía enfermedad o colágenopatía, directamente como si fuera un problema de colágeno. Hoy por hoy tenemos diagnósticos finos y diagnósticos moleculares, radiológicos, que nos permiten decir si la persona verdaderamente tiene una enfermedad, una colágenopatía o una enfermedad de las proteínas de la matriz celular, y cuál es la que está fallando, si está disminuida la fibrilina, si está aumentada, si la elastina está baja, etcétera, etcétera. Pero antes se decía a todos colágenopatías porque no se sabía cuál era el diagnóstico. Entonces, estas enfermedades de las proteínas de la matriz celular pueden sufrir mutaciones en su síntesis, y en el colágeno particularmente pueden producir un síndrome cuando el colágeno está mutado que se llama de Ehlers-Danlos. Y esta enfermedad es una osteogénesis imperfecta por mutaciones de genes del colágeno de tipo 1. Vuelvo a decir, hay varios colágenos. El colágeno que participa más en el proceso inflamatorio es el 4 y el 5. Aquí en la osteogénesis imperfecta, en la enfermedad de Ehlers-Danlos, hay una mutación en los genes del colágeno 1, es decir, se ha cambiado algunos aminoácidos y ese colágeno ha salido anormal. Había un señor famoso, un físico famoso que tenía una osteogénesis imperfecta, y hoy por hoy tenemos en nuestro medio, no puedo decir muchos, pero hay varios que tienen osteogénesis imperfecta y tienen mutaciones de las proteínas que tenían que participar en la síntesis, procesamiento del colágeno, de la elastina, etcétera, con nombre y apellido. La más conocida, vuelvo a decir, es la de Ehlers-Danlos. En el escorbuto se disminuye la hidroxilación de prolina. Hemos dicho que la prolina, para formar a las fibras del colágeno, tiene que estar hidroxilada, es decir, tiene que sufrir una modificación covalente de incorporación de hidroxilos, OHs, en el carbono 3 o el carbono 4 de este aminoácido. Y cuando el escorbuto se presenta, que es la deficiencia de vitamina C, no hay hidroxilación de la prolina y da lugar a un colágeno inestable, y la persona con escorbuto empieza a tener sangrados por diferentes partes del cuerpo porque no está su contextura de colágeno bien armada, por así decir, con hidroxiprolina, y empieza a tener alteraciones de sangramiento, particularmente en las encías.
a una persona que no ha consumido vitamina C por largo tiempo, porque la vitamina C es esencial, no la producimos nosotros, tiene que el problema del escorbuto y empieza a sangrar por las encías, sangrar por la nariz y otras partes. El síndrome de Marfan es otro defecto también, pero ya de la proteína fibrilina. Síndrome de Marfan tuvo un señor muy famoso en la historia de Estados Unidos que fue Abraham Lincoln. El síndrome de Marfan, fíjense, en la fibrilina se produce porque hay una alteración genética, unos genes que están en el brazo corto del cromosoma 15, en la posición 21, han sufrido una mutación y han dado lugar al síndrome de Marfan o la falla de la fibrilina. Y el síndrome de Marfan, vuelvo a decir, fue muy famoso porque el presidente Abraham Lincoln, en la guerra de secesión de Estados Unidos, cuando tenían que liberarse de la esclavitud, fue muy reconocido por su tamaño, por su forma de él, que tenía un marfan. Y lo que caracteriza más al marfan es las manos muy grandes, cardiopatías cardíacas, pulmonares y un cuerpo un tanto diferente, más alargado en otros sentidos. También afecta a las estructuras de la cara y da lugar a que el maxilar inferior crezca mucho y toda la parte orbitaria también se sobresalga. Entonces los con Marfan son muy fáciles reconocibles, pero obviamente hay que hacer un diagnóstico, sacar un pedacito de tejido, llevar al patólogo, el patólogo que determine si está fallando la fibrilina, si está fallando el colágeno, mande al radioinmunoensayo, mande a la inmunohistoquímica, mande a otros procesos para que se determine en sí cuál es la falla genética que está viendo. Cuando hay el Marfan ya como tal, se producen alteraciones óseas y articulares. Ahí tenemos aracnodactilia, que significa manos como arañas, grandes, largas, articulaciones flexibles, miembros largos, tórax en forma de caviton, como si el tórax estaría metido hacia adentro, malformaciones cardíacas, dilatación aórtica, bulas pulmonares, como si fueran globos de aire metidos en el pulmón, muy parecido a lo que significa el enfisema pulmonar, tienen patología ocular, miopía, astigmatismo, etcétera, etcétera. Ahora, hemos dicho que hay proteínas que eran unas estructurales, que son fibrilares o son largas, y otras proteínas que son globulares, que son más achatadas y en su eje es más chiquitito. Aquí vemos otras proteínas clasificadas según su función. Hay que recordar que en las estructurales, las fibrilares, hemos visto colágeno, elastina, fibrilina, integrina, etc. Y en las globulares, las dos importantes son la hemoglobina y la mioglobina. Y su eje o sus diámetros son muy estrechos. En cambio, de las fibrilares son muy largos sus ejes. En el caso de la mioglobina y la hemoglobina son casi circulares, por eso se llaman globulares, porque su eje es muy pequeñito. Pero vemos ahora otras proteínas que son importantes y que son las proteínas plasmáticas. Hay que recordar que las proteínas plasmáticas se forman en el hígado. El mayor porcentaje de proteínas plasmáticas, un 80-90%, son formadas en el hígado. Otras son formadas en las células plasmáticas, otras son formadas en el endotelio, otras son formadas en las células circulantes, etcétera, etcétera, dentro del plasma. Pero la mayor cantidad de proteínas plasmáticas vienen del hígado y el hígado se encarga de liberar estas proteínas a la sangre para que tengan sus funciones allí. Ahí tenemos, por ejemplo, la albúmina, el fibrinógeno, la celuloplastina, plasmina, la ferritina, que son propias del hígado, pero que pasan al plasma, y las inmunoglobulinas no. Las inmunoglobulinas no se forman en el hígado. Las inmunoglobulinas se forman en los linfocitos T, se forman en las células plasmáticas, etcétera, etcétera. Pero son proteínas plasmáticas. La más importante de estas proteínas plasmáticas y la más estudiada es la albúmina. La albúmina es la proteína transportadora y la proteína que mantiene la presión coloidosmótica. Si baja la albúmina, se produce extravasación de líquido al tejido intersticial y a las células y se producen edemas. Cuando hay hipoalbuminemia, la persona está llena de edemas, particularmente de edemas bimaleolares o en los miembros inferiores, en los pies, en los maleolos, pero también puede haber edemas en pulmón, etcétera, etcétera. Cuando las inmunoglobulinas están en exceso,
dan lugar a enfermedades. Una de las enfermedades más clásicas es el mieloma múltiple, pero también las inmunoglobulinas pueden estar en defecto y ahí tenemos alteraciones inmunológicas en las personas que sufren de la producción de inmunoglobulinas o tienen linfocitos T anómalos. Y ahí tenemos problemas de que aparecen infecciones concomitantes y todo un proceso y todo un grupo de enfermedades que se llaman por inmunopatías. El fibrinógeno, no cabe duda, es el precursor, termina en geno, es el precursor de la fibrina, y la fibrina es parte del coágulo. La ceruloplasmina es una proteína transportadora de cobre, y esta ceruloplasmina puede también tener déficit o exceso. Cuando está en déficit, la ceruloplasmina adquiere el nombre de enfermedad de Wilson, porque no está transportando cobre adecuadamente, no hay cobre en el plasma y el cobre se está eliminando casi todo lo poco que ingresa por la orina. La ferritina es una proteína que va a almacenar hierro y tenemos muchísimas proteínas clasificadas por su función. Les había dicho que las proteínas tienen 26 funciones diferentes. Aquí estamos mencionando algunas de ellas y con sus funciones. La albúmina, les había dicho que es la proteína más importante y más abundante del plasma, no del cuerpo, del plasma. La que es del cuerpo es el colágeno. Es una proteína de transporte coloidal de 58 kilodaltons, eso significa 58,000 daltons de peso molecular. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, porque habría que contar y ver que el peso de cada uno de los aminoácidos que lo forman. En una palabra está más o menos formada por 620, 640 aminoácidos, pero algunos muy pequeñitos. Hay que recordar que unos pesan 78 daltons, otros 57, etcétera, etcétera. Las funciones de la albúmina son muchas. La primera y la más importante, que mantiene la presión oncótica. Vuelvo a decir, la presión coloidosmótica o la presión osmótica, la presión de la circulación del agua en el plasma está determinada por presiones hidrostáticas, fuerza y predominio de actividad de los capilares y también del sodio, pero particularmente por la albúmina, la que regula la presión oncótica y hace que el tono de la circulación sea isotónica, es la albúmina. Cuando baja la albúmina, vuelvo a decir, se produce una situación anómala y el agua que está circulando extravasa, se va a los tejidos. Transporta hormona tiroidea. Esta hormona tiroidea es transportada por una albúmina también precursora en el hígado fetal, que se llama trioterilina. Esa transporta también hormona tiroidea, igual que la albúmina, y también transporta y mantiene también la presión coloidosmótica. Transporta hormonas liposolubles. Hay que recordar que las hormonas liposolubles son 4. Transporta las hormonas liposolubles y también algunas vitaminas. Transporta ácidos grasos libres, transporta bilirrubina no conjugada, transporta fármacos, transporta iones de calcio y de todo, controla el pH y funciona como un transportador de la sangre que contiene el plasma. Las inmunoglobulinas, hemos dicho, se forman en los linfocitos T, particularmente en las células plasmáticas, y tenemos diferentes inmunoglobulinas que actúan como anticuerpos y como reaginas. La inmunoglobulina M, la G, la A, la D y la E. Estas inmunoglobulinas se generan, vuelvo a decir, en una forma secuencial. Muchas de ellas participan como anticuerpos, eliminan parásitos, aparecen en los linfocitos B también, se encuentran en las mucosas, indica infección, un proceso antiguo, o aparecen como antenas de los linfocitos B y T. La inmunoglobulina G en exceso produce una enfermedad cancerosa que se llama gamapatía monoclonal por exceso de inmunoglobulina G, y su nombre actual es mieloma múltiple, que expresa a una proteína específica en sangre y en la orina que se llama proteína de Vence-Jones. Es un exceso de la inmunoglobulina G que se ha producido por una alteración de las células plasmáticas en los linfocitos y se ha dado lugar a una producción excesiva de estos que se deposita en diferentes tejidos, altera la función renal, etcétera, etcétera, etcétera. La ferritina, la ceruloplasmina, ferritina transporta hierro en el plasma, 2 moléculas de hierro por transferrina. La ferritina almacena el hierro y hay otra también que almacena el hierro que se llama la hemosiderina.
La hemosiderina es una proteína que se puede detectar en la circulación y se puede detectar en biopsias del hígado, y el exceso de hemosiderina da lugar a una enfermedad llamada hemosiderosis, que es una enfermedad relacionada absolutamente con el metabolismo del hierro. La celuloplasmina transporta el cobre y 6 moléculas de cobre, 6 moles o 6 cobres por molécula de celuloplasmina. El fibrinógeno, hemos dicho, es una proteína que está en el plasma, precursor de la fibrina, es responsable de la formación de los coágulos en la sangre. Ahora, ¿cómo se estudian las proteínas y cómo podemos saber qué tipo de proteína está anómala o qué aminoácido de esa proteína está alterado por mutación? Se hacen diferentes estudios. Hay un estudio que se llama precipitación salina, que es muy rara en nuestro medio, otra diálisis en laboratorio, filtración en gel, y lo que más se hace en nuestro medio es electroforesis. Electroforesis de proteínas, así se llama el nombre, o electroforesis de inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, de lo que queramos averiguar, cómo está su gráfica electroforética y su disposición y su porcentaje. Hay que recordar que la albúmina en el plasma es la más abundante. 60% de las proteínas plasmáticas son albúmina y el resto 40% está distribuido entre las alfa 1, alfa 2, beta globulinas e inmunoglobulinas. Ahora, cuando se estudian estas proteínas, se los hace en nuestro medio por electroforesis. Electroforesis que puede ser en gel de poliacrilamida, hidrodesil sulfato. Esa electroforesis habitualmente nos da unas gráficas y nos dice cuál es el porcentaje de las proteínas, cómo está su relación con albúmina y globulina. La relación siempre debe ser 3:1 y las globulinas tienen un poquito de porcentaje más alto en relación a las globulinas. Y cuando aumentan las inmunoglobulinas, ahí tenemos una enfermedad, como vuelvo a decir, puede ser monoclonal solamente de una de las inmunoglobulinas o policlonal de varias inmunoglobulinas. La más común, he dicho, es la monoclonal y la gamapatía, es decir, la inmunoglobulina gamma, que se ha elevado mucho y nos ha dado una enfermedad que es el mieloma múltiple. Ahora, las globulares, habíamos dicho que eran proteínas que eran como circulares, y ahí tenemos la hemoglobina, mioglobina y enzimas. La hemoglobina es la proteína más abundante en los eritrocitos y una de las más abundantes en la sangre, porque la sangre está formada por eritrocitos en gran cantidad. Se encuentra en un 75% por los eritrocitos y fija unos 220 mililitros de oxígeno, del oxígeno que va a ser transportado. La hemoglobina transporta oxígeno de los pulmones a los tejidos y anhídrido carbónico desde los tejidos hacia los pulmones. Ahí se llama carboxihemoglobina cuando está transportando el CO2. La hemoglobina tiene una porción proteica y un grupo prostético, no proteico, que es el heme, y la parte proteica es la globina como tal. La hemoglobina es una proteína cuaternaria, es decir, que tiene 4 subunidades que van a conformar a la misma proteína, y cada de las subunidades se llama globina. Globina alfa 1, alfa 2, globinas beta, etcétera, que son genéticamente determinadas por genes que se encuentran en cromosomas diferentes. El heme, en cambio, es un grupo prostético que se está uniendo a la proteína, así se llama, y el heme es una porfirina que se forma a partir de la glicina y de succinilcoenzima A. La glicina es un aminoácido que hemos dicho, el más simple, es alifático, y succinilcoenzima A es un intermediario del ciclo de Krebs. En su estructura, la porfirina se forma por pirroles y forman 4 pirroles y es una estructura tetrapirólica con un hierro al centro. La hemoglobina, hemos dicho entonces que tiene cadenas alfas, cadenas beta en la parte globínica, y tiene 141 aminoácidos en las cadenas alfa y 146 aminoácidos en las cadenas beta. Tiene el hierro que está al medio entre las estructuras de las hélices E y F. La hemoglobina, al tener 4 globinas, 4 proteínas, 4 hemos, tiene 4 hemos porque cada uno de los hemos se acomoda entre las hélices E y F de las diferentes globinas. Entonces tiene 4 hems. Consta de 4 cadenas peripeptídicas llamadas globina, 4 moléculas del pigmento orgánico o porfirina en forma de disco llamado heme. Una molécula de hemoglobina puede combinarse con 4 moléculas de oxígeno, no cabe duda. Hay 280 millones de moléculas de hemoglobina por eritrocito, y un eritrocito puede transportar más de 1.000 millones de moléculas de oxígeno. La hemoglobina, como se ve, es una proteína globular
tiene una estructura tridimensional de la desoxihemoglobina con una molécula unida que se llama el 2,3-bifosfoglicerato. Este 2,3-bifosfoglicerato que está aquí, mantiene estructuras y mantiene a la globina encerrada en sus paredes, por así decir. Y este 2,3-bifosfoglicerato, si aparece en exceso, libera a todas las globinas y las globinas liberan su oxígeno. Entonces es un componente importante para que la hemoglobina libere el oxígeno, sobre todo cuando sube su concentración del 2,3-bifosfoglicerato. Y el 2,3-bifosfoglicerato se forma como un intermediario de la glucólisis en el eritrocito y se llama la vía de Rappaport. Eso se lo ve muy bien en la práctica y se lo enseña muy bien en la práctica. Las dos subunidades alfa están coloreadas en tonos más oscuros de verde y azul y las subunidades beta en tonos más claros de verde y azul. Y los grupos prostéticos M de color rojo. Aquí están los M con su estructura tetrapirólica, 4 M's, las subunidades alfas y las subunidades betas, y el 2,3-bifosfoglicerato que mantiene la estructura. Sube este 2,3-bifosfoglicerato, se altera la estructura, cambia de posición la hemoglobina y empieza a liberar su oxígeno. El M es un grupo, hemos dicho, es una estructura porfirínica tetrapirólica. Aquí está un pirrol, 2 pirroles, 3 pirroles, 4 pirroles, y por sus nitrógenos se unen al hierro al centro. El que va a transportar oxígeno, una palabra, es el hierro. El hierro va a oxidarse, se va a llamar hierro férrico, y va a ser el que va a transportar el oxígeno, y el hierro se acomoda en el centro de la molécula de la hemoglobina. Cuando el hierro no transporta oxígeno, a la hemoglobina se le llama desoxihemoglobina. En cambio, cuando transporta oxígeno, a la hemoglobina se llama oxihemoglobina y tiene una importancia en lo que es en la mantención del amortiguador buffer dada por la hemoglobina. Cuando el hierro no está unido al oxígeno, se une a las histidinas de las globinas y aquí también se une al nitrógeno de las histidinas de globina. Pero el momento que transporta oxígeno, rompe su unión con la histidina y lleva el oxígeno adentro. Entonces, el grupo M es un grupo prostético, forma parte de diferentes proteínas. Todas las proteínas que tienen M se llaman hemoproteínas, entre las que están las catalasas, las pirrolasas, los citocromos, son hemoproteínas, y las más importantes, hemoglobina y mioglobina. La función principal de la hemoglobina es transportar oxígeno. Los grupos M son los responsables del color rojo de la sangre. Tanto M, tanto coloración roja de la sangre. La oxidación del hierro, de hierro 2 a hierro 3 da lugar a la methemoglobina. A veces el hierro que está metido al centro de la hemoglobina cambia su valencia y se convierte en hierro 3 y en hierro 2, es decir, aumenta o disminuye su valencia, y cuando está alterado, cuando se ha oxidado el hierro a hierro 3, esa hemoglobina se llama methemoglobina, que ocurre 1 o 2% de la hemoglobina cuantificada. La methemoglobina puede, sin embargo, presentarse genéticamente o la methemoglobina puede ser inducida por algunos medicamentos. Las sulfas pueden producir methemoglobina y la característica en una muestra de sangre cuando el paciente tiene methemoglobinemia muy alta es que la sangre sale chocolatada con un color como chocolate y además se produce una cianosis tipo chocolate en los labios, en la punta de los dedos. Los 6 sitios de coordinación del hierro, 4 están ocupados por el nitrógeno en los anillos pirólicos y los otros se van a la histidina, como habíamos dicho, a la histidina proximal y a la histidina distal. El sexto coordina con el oxihemoglobino y si no hay oxígeno se llama desoxihemoglobina. Aquí tenemos la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno y con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es más afín que el oxígeno, pero es inestable. Lo bueno es que es inestable. En una persona que está sufriendo una intoxicación con monóxido de carbono, lo primero que hay que dar es oxígeno, abrir las ventanas, abrir las puertas, que circule oxígeno, porque el monóxido, si bien es más afín a la hemoglobina que el oxígeno, es muy inestable. Y aquí químicamente vemos o gráficamente cómo es eso. Cuando el hierro va a transportar oxígeno, la otra molécula de oxígeno hace una angulación y tenemos dos
dos enlaces. Cuando el hierro va a transportar el monóxido de carbono, se producen tres enlaces y estos tres enlaces no están en esta posición como tal, sino más arriba y chocan con la histidina E7. Por lo tanto, no es muy estable. Viene una molécula de oxígeno, inmediatamente la saca el monóxido de carbono porque esta posición es inestable. Como la histidina F8 y sus residuos son elevados juntos a un átomo de oxígeno. Esto lo vamos a ver, vuelvo a decir, en la práctica en forma muy estricta y una forma muy suave, además de conocer cómo es esta molécula. Los estados de la hemoglobina tienen dos estados, el estado R y el estado T. El estado R significa relajado, es la hemoglobina cargada de oxígeno y su hierro es con valencia de 2 positivo. El estado T significa hemoglobina sin oxígeno, es la desoxihemoglobina y muchas veces su hierro está en hierro 3. Bien, aquí quedamos. La próxima clase es el martes, mañana no hay clases porque hay elecciones y el martes nos vemos. Muchas gracias.